tema de la clonación y las células madres, conformado por Marian Piña, Paulina Villalona y su servidora Noelia Gotrón. En los últimos años, la medicina y la biología han experimentado varias revoluciones que han ido cambiando de un modo espectacular e inimaginable tantos aspectos conceptuales básicos como el enfoque de las enfermedades y sus distintas opciones terapéuticas. Uno de los recientes cambios que está despertando mayor interés y que más rápidamente está avanzando es la denominada medicina reparadora, basada principalmente en la manipulación de las células madre, cuya obtención plantea ineludibles dilemas éticos con la intención de regenerar tejidos. El tratamiento con células madre para tratar distintas enfermedades en los últimos años ha dado resultados en muchos casos sorprendentes. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué enfermedades, por ejemplo, pueden ser tratadas con células madre? ¿De dónde se obtienen? Se hablaba en un principio que solamente del cordón umbilical del bebé al momento del nacimiento, pero los adelantos han demostrado que también se pueden obtener de distintas maneras. Para contestar a estas y otras preguntas vamos a estar conversando en minutos nada más con el médico cirujano, nutriólogo e investigador clínico Orlando Sánchez Golding, quien nos estará ampliando un poco esta información para entender mejor qué tanto podemos utilizar las células madre y sobre todo dependiendo del tipo de enfermedad que, pues por supuesto, se requiera. Hoy en día los adelantos de la ciencia han sido de tal manera que es impresionante lo que se puede hacer con células madre. Como les comentaba, para tratar muchas enfermedades e inclusive en algunos casos hay personas que los utilizan también para lo que es la parte de medicina anti-envejecimiento. Pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en otro tipo de enfermedades. Por eso ya está aquí con nosotros el doctor Orlando Sánchez Golding. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola María Alejandra, muchísimas gracias. Y me gustaría comenzar por eso justamente. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar con las células madre? Bueno, las células madres, primero que nada, tienen un historial bastante largo. La gente piensa que hablar de células madres es un tema bastante nuevo y novedoso en la actualidad, pero se conoce de ellas hace más de 50 años. Y actualmente se empezó con los estudios, primero con medicina antienvejecimiento y rejuvenecimiento, lo que fue muy útil para la cirugía plástica en pacientes que iban a procedimientos tipo lifting y lipotransferencia. Se le hacían tratamientos de células madres simultáneamente con la cirugía plástica y los resultados eran mucho más óptimos. La calidad de la piel se veía menos acartonada, eso hidrata el colágeno y mejora la apariencia física y automáticamente pues se ve rejuvenecimiento. Pero con el paso del tiempo los estudios pues fueron dando resultados a favor en enfermedades como diabetes, que son enfermedades de tipo degenerativas, diabetes y enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, demencia senil. Y en el caso de los niños, en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, están las enfermedades como el autismo, epilepsias, parálisis cerebral infantil. ¿Y cómo se utilizan las células madres, por ejemplo, en esos casos? Bueno, las células madres primero que nada tienen una técnica muy sencilla, hay que obtenerla a través de una punción de médula ósea o a través del uso de la grasa del cuerpo y esa sustancia que se obtiene, ya sea la médula ósea o la grasa, se lleva a centrifugación y luego se obtiene un producto final que es mezclado con una sustancia o con secreciones de nuestro propio cuerpo llamados plasma rico en plaquetas y se puede colocar vía endovenosa para tratar diferentes enfermedades. Dependiendo de la enfermedad, la aplicación va por vía endovenosa y en el caso de las células madres obtenidas de la grasa, se puede aplicar de forma local y sirve de manera local para enfermedades como articulares, enfermedades articulares como la osteoartritis o la osteoartrosis y mejora pues la sintomatología del dolor, tiene un efecto sobre la modulación del dolor excelente y una capacidad para la regeneración de tejidos en esa zona. Entonces quiere decir que ya no es necesario sacarlo o extraerla del cordón umbilical del bebé. Esas personas que tienen guardadas las células madres del bebé, de esa sangre que se obtuvo de allí, ¿funciona entonces de la misma manera que igual sacarla de la médula? Sí, pudiera funcionar de la misma manera. Lo que pasa es que las células madres del cordón umbilical son útiles en caso de que el niño en algún momento de su crecimiento tenga una enfermedad de la médula ósea. Es decir, la médula ósea es la productora de células madres
en cantidades abundantes para poder replicarse, porque es una célula que tiene capacidad de autorreplicación, es decir, ella se reproduce por sí misma. De una célula madre salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8 y así sucesivamente. ¿Se puede tratar el cáncer con células madre? Hay unos estudios a favor de tratar el cáncer, básicamente para mejorar el deterioro producto de la quimioterapia. Okay. Pero en mi unidad, en mi equipo de trabajo, pues no trabajamos con cáncer. Es un poco más delicado. Hubo algún mito en algún tiempo donde se pensaba que el paciente que se ponía células madre pudiera, si tenía algún cáncer en proceso de desarrollo, se pudiera activar, y realmente con células madres adultas, que son las que nosotros usamos, que son células obtenidas después del nacimiento, durante todo el periodo de la vida de cualquier ser humano, se puede utilizar y no tiene ningún riesgo porque es un producto, es una célula que es del mismo paciente, es natural, sí, no tiene riesgo de rechazo porque es autólogo, es decir, se saca del paciente y se coloca en el mismo paciente y no tiene ningún riesgo alguno. En el caso de las células madres adultas no hay riesgo con cáncer y hay algunos estudios y hay algunas instituciones que sí lo hacen, no la nuestra. Estábamos comentando, o me estabas hablando, por ejemplo, de los niños con autismo. ¿Cómo es tratado en esos casos con células madre? Bueno, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Dependiendo del tipo de patología, pues tenemos médicos que trabajan con nosotros. En el caso del autismo, contamos con una pediatra especialista en neurología y el paciente pues debe ser evaluado previamente por la pediatra y el equipo multidisciplinario como psicopedagogas, y personal en el área de incluso psiquiatría infantil. Y posteriormente se selecciona el caso, se determina cuál es el grado del autismo y se hace, en el caso de ellos, se hace por punción de médula ósea, se obtienen las células madres, después que se obtiene la sustancia medular, se centrifuga y tal como lo dije hace rato, se combina con plasma rico en plaqueta y unos activadores celulares y se coloca vía endovenosa. El resultado es excelente, es de verdad bien impactante. Si vemos las estadísticas de cómo ha ido creciendo el autismo en los últimos años, sobre todo aquí en los Estados Unidos, la proporción del crecimiento es increíble y el paciente, el niño, mejora la interrelación con su medio ambiente, mejora el trato con los padres. Generalmente ese niño se identifica más con el padre o con la madre, empieza a manifestar afecto con el resto del grupo familiar. ¿Qué son las células madres? Son células indiferenciadas o no especializadas, es decir, sin función propia, porque todavía no se han convertido en células de un tejido específico. Se distinguen del resto de las otras células corporales porque al dividirse presentan las siguientes propiedades. Producen nuevas copias de sí mismas de forma indefinida y producen nuevas células que bajo los estímulos apropiados pueden transformarse en los diferentes tejidos de que están compuestos el cuerpo humano. Las células madres son las células a partir de las cuales nos hemos desarrollado cada uno de nosotros, cuando se unieron el óvulo y el espermatozoide, y son las células que dieron lugar a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo cuando fuimos sometidos a los estímulos específicos necesarios para ello. Todos nuestros órganos y tejidos mantienen una pequeña reserva de las mismas que le permiten su mantenimiento y reparación. ¿Todas las células madres son iguales o hay de diferentes tipos? Hay 3 tipos diferentes en base al momento en que se puedan obtener. Las células madres embrionarias, las células madres adultas o somáticas, las células madres pluripotentes inducidas, también conocidas como células iPS. Ahora, ¿en qué se distinguen cada una de estas? Básicamente en la capacidad potencial que posee cada una de estas para transformarse en los diferentes tipos de células o tejidos que componen nuestro cuerpo y su diferente capacidad para automoverse, producir nuevas copias de sí mismas. ¿De dónde podemos obtener células madres? Se pueden obtener de diversos tipos de sitios, como lo pueden ser embriones, fetos, líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, tejido de cordón umbilical, tejido placentario y de individuos adultos. Una pregunta de mucha relevancia es el por qué estamos tan interesados en la clonación de las células madres. Porque las células madre, junto con la manipulación genética, serían 2 pilares fundamentales de la medicina de los próximos años. Porque cuando combinamos de manera apropiada todo lo que conocemos
y lo que disponemos sobre genética, medicina, física, química, biología molecular, ingeniería celular y tisular, bioquímica, entre otros, a partir de una o muy pocas células podemos diseñar y producir tantas células como necesitamos para reparar los tejidos, órganos y estructuras dañadas de nuestro cuerpo. A esto se le llama medicina regenerativa o reparativa. Un gran ejemplo que podemos poner es la enfermedad de Parkinson, que las células nerviosas que fallan podrán ser sustituidas por células nerviosas nuevas y en cuestión el individuo sanará. ¿Qué es la clonación? La clonación es un conjunto de técnicas de laboratorio que nos permiten reproducir tantas veces como queramos un material biológico en concreto, ya sean células, ADN, entre otras cosas. Podríamos decir que el acto de clonar equivale al de fotocopiar, es decir, sacar muchas copias idénticas de algo que nos interesa. Y, en nuestro caso, ¿qué es lo que queremos? ¿Clonar o fotocopiar? Pues muy fácil, unas células llamadas células madres. Se deben tomar en cuenta las siguientes características a la hora de clonar. En primer lugar, se necesita clonar las células, o sea, el producto embrionario, porque no se puede hacer un órgano o parte del clon si no se cuenta con las células que forman a dicho cuerpo. 2. Se necesita ser parte de un organismo ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo y solo cuando es adulto se pueden conocer sus características. Por último, se trata de crearlo de forma sexual. La reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción, por su misma naturaleza, genera diversidad múltiple. El primer clon natural fue la oveja Dolly, y la oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, Ian Wilmut y Keith Campbell. Su nacimiento no fue anunciado sino hasta 7 meses después, el 22 de febrero de 1997. La inmensidad y la belleza del universo, con su espectacular e inefable orden y su sorprendente coherencia abierta a la razón, ha sido desde siempre un reto para el pensamiento humano. Y el universo, en toda su grandeza, fue desvelando poco a poco sus secretos al hombre. Este universo complejo y variado tiene su réplica perfecta en la vida en la Tierra. Cada organismo, cada ser vivo, cada animal o planta y por supuesto el hombre, es un universo en sí mismo, irrepetible y único. La maravilla de la diversidad que caracteriza todo lo que conocemos produce asombro y espolea a la ciencia a penetrar en sus misterios. La debilidad de unos y la fuerza de otros, lo peculiar de cada uno, ha originado sin embargo un nuevo interés en algunos sectores de la comunidad científica: la búsqueda de la igualdad, la producción de copias iguales de seres vivos. La clonación se puede definir como el proceso por el cual se consiguen individuos idénticos. Los clones son organismos que tienen la misma dotación genética, idénticos en todas sus características. Hay una clonación, podríamos decir, natural, que es el proceso por el cual se generan gemelos univitelinos que se llaman o gemelos idénticos. Podemos decir que los gemelos idénticos son clones naturales. Esa clonación se produce porque al principio del proceso embrionario, el cigoto, el embrión unicelular, en su primera división da lugar a 2 embriones idénticos. Sin embargo, cuando se habla de clonación, por ejemplo, el proceso por el que se generó Dolly, no se suele referir a esa generación de gemelos a nivel embrionario, sino que se trata más bien de conseguir copias idénticas de un organismo adulto,
partiendo de sus células diferenciadas, de sus células, podríamos decir, no reproductoras, las células que se suelen llamar somáticas. Esto que parece un poco extraño es posible porque todas las células del organismo tienen en su núcleo la información de cómo es todo el organismo. Podríamos decir que si se compara el organismo desarrollado con un edificio, cada una de las células tiene el plano de cómo es todo el edificio, de cómo es todo el organismo. Esto tiene una explicación sencilla y es que todas las células del cuerpo proceden de una célula inicial, el embrión unicelular, que cada vez que se divide va haciendo, podríamos decir, fotocopias de los planos, de manera que las células que se van generando tienen, como decía antes, toda la información. Hipotéticamente, por tanto, cualquiera de las células de nuestro cuerpo, sin necesidad de la reproducción sexual, puede dar lugar a un organismo idéntico a nosotros. La información está allí. No solo eso, sino que además tenemos técnicas para que las células del cuerpo puedan crecer con más o menos dificultad, según el tipo celular, fuera del organismo y dividirse incluso y generar nuevas células. Sin embargo, se vio enseguida que conseguir embriones a partir de las células diferenciadas del adulto era un proceso muy difícil. Las células de cualquier tejido pueden crecer fuera del organismo, pero dan lugar a células como ellas, células, pues si son por ejemplo de la piel, células de la piel o células cardíacas, no dan lugar a un embrión. Podríamos decir que la razón es que las células, al diferenciarse, van olvidando cómo se hace todo el organismo. Tienen los planos, tienen la información, pero la especialización, el ser ya adultas, el estar, podríamos decir, lejos del proceso embrionario, hace que para ellas sea difícil recordar cómo se genera desde el principio un ser vivo. Sin embargo, la oveja Dolly fue un salto hacia adelante en el proceso de la clonación. La forma en la que se obtuvo Dolly consistió en programar una célula diferenciada y conseguir a partir de ella una oveja idéntica a la de partida. Se trata, por lo tanto, de una reproducción artificial y asexual en la que no hay fecundación. El proceso consistió en lo siguiente. Se tomó una célula diferenciada, en el caso de Dolly era una célula mamaria obtenida de la ubre de la oveja, y se transfirió su núcleo a un óvulo al que se había eliminado previamente el suyo. El citoplasma del óvulo proporcionó al núcleo de la célula diferenciada un entorno apropiado que hizo que fuese capaz de reprogramarse, de recordar el programa embrionario y transformarse en un embrión. Este embrión, implantado en una oveja madre de alquiler, originó una nueva oveja, Dolly. Se consiguió así una copia idéntica a partir de un organismo adulto. La clonación animal tiene una ventaja que consiste en la posibilidad de obtener copias idénticas de un organismo que nos interesa y además un organismo adulto, conocido, que sabemos que tiene las características que nos interesan. Esto tiene interés desde muchos puntos de vista. En el caso de Dolly se trataba de conseguir copias idénticas de animales que habían sido modificados genéticamente. Son los animales o plantas, que seguramente todos hemos oído hablar de ellos, transgénicos. Son animales que han sido modificados, generalmente introduciéndoles un gen que nos interesa, que permite que produzcan algo que nos interesa. El proceso por el que se obtienen los animales transgénicos es muy complejo y se suelen obtener pocas copias. La clonación permite multiplicar esos animales sofisticadamente modificados, podríamos decir, y conseguir que sean de esa manera más productivos. Eso no se puede conseguir con la reproducción sexual porque la reproducción sexual, por definición, genera diversidad. Si tenemos un animal transformado genéticamente y lo cruzamos con otro normal, la reproducción sexual va a hacer que la progenie, que los que nazcan, tengan características diversas y a lo mejor en ese proceso perdemos la característica que nos interesa. De manera que, como digo, conseguir muchas copias de un animal que nos interesa desde el punto de vista genético es la utilidad de la clonación animal. ¿Y la clonación humana? ¿Es posible? ¿Qué cuestiones plantea? La clonación humana se puede dividir, según el objetivo que se pretenda con ella, en fines reproductivos, conseguir personas,
idénticas a determinadas personas, o fines terapéuticos. Con fines reproductivos podríamos decir que ha sido rechazada por la comunidad científica en general, aunque solo sea por la dificultad que supone la clonación y porque no se sabe si los seres clonados van a tener deficiencias genéticas, etcétera. Sería un riesgo muy grande dar lugar a personas por clonación. Estos criterios un poco pragmáticos, podríamos decir, han hecho que se rechace la clonación humana con fines reproductivos. Sin embargo, hay interés en la clonación humana con fines terapéuticos por un descubrimiento paralelo relacionado con lo que hemos ido diciendo, que es el de las células madre de origen embrionario. Las células madre se descubrieron investigando con embriones humanos de pocos días en el estadio llamado el blastocisto. En ese momento el embrión es una esfera formada por una serie de células que darán lugar a la placenta y una masa celular interna, que son unas pocas células, alrededor de 100, que dan lugar al embrión. Esa masa celular interna se puede cultivar, destruyendo así el embrión, obviamente, y a partir de esa masa de células se consiguen células capaces de, según se traten, el cultivo en el que se pongan, dar lugar a distintos tipos celulares. Esas son las llamadas células madre de origen embrionario. Este descubrimiento tiene que ver con la clonación, porque combinando la técnica por la que se generó Dolly con lo que sabemos de estas células que pueden dar lugar a distintos tipos celulares, se podría hacer lo siguiente. En primer lugar, hacer un clon, un embrión de la persona enferma. Cuando ese embrión tiene pocos días, cuando está en el estadio de blastocisto, destruirlo, obtener esa masa celular interna y conseguir que las células se diferencien, se especialicen hacia el tipo celular del enfermo en esa persona enferma. Pongamos que si es el hígado, pues conseguir que esas células den lugar a células de hígado sanas, porque se trata de un nuevo organismo. Esas células podrían implantarse, introducirse en la persona enferma y se habla de trasplante celular, que muchas veces las células sanas suplantan a las células enfermas y se produce la curación de la persona. De esta manera, la clonación humana con fines terapéuticos, en definitiva, lo que hace es crear un embrión idéntico al de la persona de partida, por lo tanto no va a haber rechazo, esas células no van a provocar rechazo, destruirlo y generar a partir de él unas células que puedan tener finalidad terapéutica. Las objeciones éticas son obvias porque hay que crear y destruir un embrión. La admisión jurídica de la clonación de embriones humanos con cualquier fin, ya sea reproductivo, terapéutico, experimental, supone traspasar de manera irreversible una frontera moral en la investigación científica. La ética y el derecho parten de un presupuesto previo fundamental, la distinción entre persona y cosa, sujeto y objeto. El ser humano siempre es sujeto, nunca objeto o bien patrimonial. Por ello, el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio al servicio de otros fines. Y esto es básicamente lo que significa la dignidad humana. La dignidad humana, por otro lado, ha sido reconocida, entre otros documentos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Esta declaración sostenía que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En la clonación con fines terapéuticos se crea un ser humano con el único objetivo de servirse de él, extraer sus células y posteriormente destruirlo. Ello significa negar radicalmente su dignidad. Para algunos, el embrión no posee vida humana. Sin embargo, ello va en contra de un hecho científicamente demostrable. La vida humana es un proceso continuo, un devenir. En ella no existen cambios cualitativos. El embrión, cualquiera que sea el origen a través del cual se ha obtenido, posee una vida que debe ser calificada como humana. No es un animal ni un ente intermedio. Por otro lado, su genoma lo identifica perfectamente como un miembro de la especie humana.
Estas ideas han sido tradicionalmente reconocidas por el derecho. Así, por ejemplo, resoluciones del Parlamento Europeo, como la de 1997, reconocen que la clonación de seres humanos con cualquier fin es algo que hiere gravemente la dignidad humana. Sin embargo, en la actualidad están siendo puestas en tela de juicio. Considero que de nosotros depende transmitir a las futuras generaciones la importancia de este principio de la dignidad de toda vida humana. En los últimos años se ha ido descubriendo cada vez con más profundidad una serie de células que están en la persona adulta y que, según el tratamiento que se les den, pueden también diferenciarse, especializarse en distintos tipos celulares. Todo parece indicar que, si se investiga en ello, son estudios muy preliminares, pero todo parece indicar que esas células madre adultas, que podrían obtenerse de la persona enferma, podrían dar lugar también al tipo celular afectado y tener una finalidad terapéutica, sin necesidad de recurrir a la creación y destrucción de un embrión. ¿Por qué elegimos el tema de clonación y células madre en el rango de bioética, habiendo tantos temas diversos a discutir? Porque las células madres tienen la capacidad de tratar diferentes enfermedades y condiciones a todas las personas del mundo. Y elegimos el tema de clonación debido a que la clonación permite la multiplicación de los animales para que estos tengan mejores condiciones físicas. Como ya saben, nosotros hablamos sobre la clonación, pusimos un ejemplo que fue la oveja Dolly. También hablamos de las células madre, la importancia de esta, por qué escogimos esta, si se tienen diferentes partes y cuál es la importancia de cada una de estas. Ahora, ¿en qué lugar nos encontramos? Sabemos que las células de nuestro cuerpo, durante su especialización y transformación, están sometidas a una programación celular órgano específica. Pero no sabemos cuál es, ni cómo, ni en qué momento se produce. Recordemos que nuestro cuerpo está formado por estructuras y órganos muy diferentes: corazón, hígado, cerebro, pulmones, huesos, pelo, estómago, entre otros. Y que todas las células de nuestro cuerpo se han desarrollado a partir de una única célula, el huevo u óvulo fertilizado con un espermatozoide, por lo cual todas ellas son idénticas, es decir, poseen exactamente las mismas instrucciones, pero dependiendo del órgano del que formen parte, utilizarán solo una parte de la información u otra. Esto se conoce como especialización celular.